En este episodio nos íbamos a enfrentar a la subida más técnica y complicada del recorrido. Acompáñanos en esta aventura. Poco nos esperábamos en ese momento. Venga, después de pues hacer la vamos a ir subida a que explorar la acabamos de hacer, subidita. la podéis ver en el episodio 25, que nos esperaba una subida que iba a ser mucho peor, más difícil, complicada, y si la anterior había sido con barro, este iba a tocar con piedras, muchas piedras. No ha estado mal la subidita. Estaba acabada la batería de Cancilana. Ahora nos encontrábamos en la clásica meseta que hay por las montañas indias. De repente hay esta planicie por la que te reconfortas con la moto, o qué bien conduzco, qué bien que voy. Pero todo eso es así hasta que llegas al próximo obstáculo. Lo que no éramos conscientes ahora, después de haber pasado esa subida con esos resbalones, es que el próximo obstáculo llegaría tan pronto, y para eso os dejaré el vídeo casi todo seguido. Haré muy pocos cortes de tiempo, quizá que para que no sea súper aburrido, pero hay muy poco rato sacado en todo esto que veis que hacemos después de la subida que acabamos de hacer. Así podéis haceros un poco la idea de cómo uno se va encontrando obstáculos aquí viajando por Mongolia uno tras otro. Aunque bueno, yo siempre digo que los obstáculos, más que obstáculos o problemas, son aventuras. Luego las cosas que se explican son estas aventuras que paran. ¡Wow! Esta dio una buena salvada. Ya aquí, cuando uno empieza a ver esas montañas, pues uno la verdad es que ya empieza a saber que se va a encontrar una subidita. La cuestión es que no nos imaginamos que la subidita quizás iba a ser la más heavy de las que habían por ahí, y desde luego una de las más heavy que íbamos a hacer durante todo el recorrido. Porque, a ver, os explico. Respecto a la otra que había, el barro, bueno, el camino, que es como un barro así arcilloso, que resbala un huevo, sobre todo para mí, que no llevo tacos en las ruedas de la moto, pues eso es lo más complicado. Lo que pasa es que en algunos sitios, cuando es excesivamente complicada la subida en Mongolia, son muy listos, claro, ellos se manejan todos pues por estos sitios. Lo que hacen es poner como una carretera paralela alternativa llena de piedras. Sí, claro, en una situación normal las piedras son horrorosas, pero si estás resbalando por el barro, como me pasaba a mí, las piedras para mí eran agua bendita. Y para eso sí, la subida con piedras fue de tela marinera. Vamos a verla. Una pendiente media de 26 grados quiere decir que habrá trozos con una pendiente menor, pero también trozos con una pendiente mayor, es decir, de 30 y pico grados, que no está nada mal ya.
la subida con este barro arcilloso yo tendía a resbalar muchísimo hacia la derecha, hacia donde hay la pendiente, y justo ahí había como una rodera y yo intentaba por todos mis medios no acabar cayendo en la rodera esta, ya que eso me hubiera limitado los movimientos por ahí, que resbalaba tanto, y esos resbalones me iban a poder costar una caída. ¡Buah! ¡Wala! Esta sí que ha ido de poco. ¡Guau! Salvada, esa ha ido de poquísimo. Está levantada de pierna. ¡Oh! Como durea. Bien, bien ahí. Voy a tirar por aquí. Descarado. Suerte que existe el caminito de piedra alternativo a la vía principal. Este barrio yo no podía. Y aquí os aseguro que la subida era muy pronunciada. Toma ya. ¡Ole! ¡Buah! Tela esta, ¿eh? Vamos a ver, Miquel. ¿Cómo va? ¿Por qué siempre nos tenemos que subir las montañas más nevadas? Bien ahí, está subiendo. Bien ahí, bien. Ya ves, ¿eh? Tela marinera. Llevamos solo 30 kilómetros.